Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a esta clase que comienza nuestro curso sobre literatura. Nuestro primer tema, el primer tema que vamos a abordar es, por supuesto, el texto literario. Pero en el transcurso de esta clase vamos a ir viendo también otros temas que están vinculados con el texto literario. Entonces, por supuesto, lo primero que vamos a abordar es el concepto, la definición de literatura. Es importante, antes de abordar el conjunto de textos que están incluidos en la literatura, que entendamos primero qué se entiende por literatura. Entonces, traemos a esta clase una definición clara, breve, sencilla, para que todos más o menos comprendamos qué se puede entender por literatura. Primero que nada, tenemos que saber que la literatura pertenece al ámbito de las artes. Y como todo arte, trabaja en pos de la construcción de un producto bello. Obviamente todos sabemos que el concepto de la belleza es algo relativo, que va a depender de muchos factores, sobre todo del tiempo. Según las épocas ha ido variando lo que se entiende por belleza, y cada cultura tiene su manera de ver el mundo. Por lo tanto, cada cultura va a tener un concepto seguramente diferente de belleza. Pero lo importante es que aquel artista, el que hace arte, intenta que lo que el producto final de su actividad sea considerado en su cultura, en su tiempo, en su espacio, como algo bello. Este arte, el arte especial de la literatura, construye mundos, mundos imaginarios, mundos que provienen de la invención de un autor. Y la materialidad del arte literario, de la misma manera que la música tiene como materialidad el sonido, la plástica utiliza los colores, la literatura utiliza palabras para construir estos mundos imaginarios e intenta que ese conjunto de palabras lo ayuden en la constitución de algo bello. No como sinónimo de bonito, de lindo, de hermoso, sino como mundos que atrapen de alguna manera al lector. Bien, continuamos. Es importante, para llegar a una comprensión absoluta de lo que es un texto literario, diferenciarlo de lo que no es un texto literario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una confrontación, una comparación entre el texto literario y el texto no literario. Vamos a ver cuáles serían las características que los distinguen. 4 características fundamentales para los textos literarios, 4 características fundamentales para los textos no literarios. Vamos a ver las características más importantes. Vamos a empezar por la primera. Un texto literario pertenece al ámbito de la ficción, es ficticio. Ficción viene del latín, del verbo fingere, que obviamente significa simular, fingir. Entonces, lo que va a escribir el escritor tiene que provenir de su imaginación, de su invención. Si bien puede partir o puede contener su mundo algunos elementos
provenientes del mundo real, también va a tener que tener detalles o elementos construidos a través de su imaginación. Si no hay ficción, no hay literatura. Entonces, esta característica, además de ser importante, es necesaria. Si no hay ficción, no hay literatura. La segunda característica es la forma de escritura. En el texto literario hay un predominio, o sea, importa mucho más el cómo que el qué. La forma de escritura es muy importante, es decir, el escritor se va a detener, se va a preocupar por cada una de las palabras que elige para componer su texto. Entonces va a elegir palabras sonoras, va a elegir palabras raras que sorprendan, va a elegir hacerlo de una manera poética, ¿sí? Para conmover. Es decir, no va a escribir y se va a sentar y en una pasada va a escribir, sino que va a revisar el texto, lo va a pulir hasta convencerse que lo que ha hecho es un producto bello, capaz de conseguir generar en el lector una pasión, un placer, algo que lo atrape para seguir leyendo. La tercera característica es la intención. Cuando nosotros generalmente definimos un texto, lo definimos por su forma de escritura y por su intención. La intención del texto literario es estética, es decir, generar en el lector, a través de esa belleza que ya hemos mencionado, un placer estético. De la misma manera que genera un placer estético contemplar un cuadro o escuchar buena música. Y finalmente, la cuarta característica es el carácter lúdico. Seguramente la palabra lúdico nos remite a juego, ¿sí? Pero ojo, no significa que la literatura siempre nos va a proponer un juego, nos va a proponer jugar, ¿sí? Posiblemente vamos a encontrar más ejemplos de esos en la literatura infantil. En general, lo que nosotros entendemos por carácter lúdico es que el lector va a conseguir un entretenimiento a través de la literatura. Y si nosotros nuevamente desglosamos etimológicamente la palabra entretener, ¿sí? Podemos entenderlo un poquito mejor, porque es como si nosotros estuviéramos entretenidos, ¿sí? Como suspendidos. La literatura tiene que provocar ese estado de evasión, como si que de pronto al sumergirnos en el mundo literario nos olvidamos de nuestro mundo real. La cotidianeidad, la rutina, las problemáticas del mundo real se esfuman y por un momento estamos en otro mundo que nos hace vivir de otra manera. A eso se refiere el carácter lúdico. Esas serían las 4 características de las cuales, vuelvo a insistir, la necesaria que tiene que sí o sí cumplirse es la ficción. Y obviamente el resto son importantes. Pero hay literatura y literatura. Entonces, cuando hablamos de predominio del cómo, de intención estética y carácter lúdico, seguramente esas características van a estar cumplidas en la literatura que es de buena calidad. Lamentablemente, hoy podemos encontrar otro tipo de literatura que posiblemente no cumpla con todas las características. Veamos entonces cómo
las características opuestas van a ser las que van a distinguir y caracterizar al texto no literario. Frente a la ficción, el texto no literario habla sobre el mundo real, pertenece al ámbito de lo real, ¿sí? Tiene que mostrar veracidad y objetividad en lo que se presenta. Siempre vamos a encontrar un referente real de un texto no literario. Frente al predominio del cómo, el texto no literario lo que más va a importar es el qué. ¿Sí? Si bien, como dijimos recién, todos los textos bien escritos de alguna u otra manera se preocupan por el cómo, pero no va a ser lo más importante. Acá va a predominar el contenido, lo que te quiero transmitir. En cambio, en la literatura puede no tener contenido. Vemos, por ejemplo, veamos la gitanjáfora, una modalidad lírica que juega con el sonido de las palabras. Entonces nos dice, apeten sembrei, tucumán lenji, mame mi surki, tururu cachei. No hay un contenido. Eso se puede hacer solo en literatura. En los textos no literarios siempre tiene que haber un qué que importe para que el lector pueda comprender el contenido. Frente a la intención estética, los textos no literarios van a tener una intención práctica, ¿sí? Muchas veces pedagógica, didáctica. Muchos textos no literarios buscan que el lector aprenda algo, mientras que en la literatura no es lo primordial. Obviamente que la literatura siempre nos va a dejar algo, pero no necesariamente lo que me deja a mí se lo va a dejar a otro lector. Y ahí está la diferencia. Y luego tenemos frente al carácter lúdico un carácter utilitario que tiene absolutamente relación con la característica anterior. Si yo tengo una intención práctica es porque todo texto no literario va a ser útil, me va a servir para algo. Me va a instruir sobre cómo armar un aparato o me va a dar información sobre la conquista del desierto. Entonces, de esta manera, nosotros cuando definimos un texto literario, no lo vamos a definir con ejemplos. Eso es un error. Cuando uno generalmente le pregunta a un alumno, ¿qué es un texto literario? Contestan con ejemplos, un cuento, una novela. Entonces, nosotros tenemos que enseñar que las definiciones se realizan a partir de las características distintivas de algo. Entonces, un texto literario va a ser aquel que pertenece al ámbito de la ficción, que tiene una forma particular de ser escrito, que pretende generar belleza y con ese producto de manera de entretener al lector. Eso sería para diferenciarlo del no literario, que está dentro de la realidad, ¿sí? Que trata de transmitir un contenido, ¿sí? Con una intención práctica, es decir, que el texto sirva para algo. ¿Continuamos? Una característica muy importante que nos tiene que quedar en claro en esta clase es la característica que tiene el texto literario de la gratuidad. En general, cuando nosotros damos textos a los alumnos en la escuela, pretendemos que los alumnos nos hagan una devolución de esa lectura. Les tomamos un examen, que les hacemos hacer algún trabajo práctico que dé cuenta qué es lo que el texto les dejó, qué aprendió o qué información quedó en el lector después de haberlo leído.
Generalmente eso tiene más que ver con una intencionalidad de comprobar la comprensión lectora, ¿verdad? En literatura eso no debe pasar, ¿sí? El texto literario tiene la característica de la gratuidad, es decir, el lector no tiene la obligación de dar cuenta de su experiencia lectora. Es decir, es voluntario. Obviamente que es muy lindo compartir lo leído y de hecho los clubes de lectura se basan en eso, en compartir las lecturas literarias. Pero eso tiene que ser un hecho voluntario y no obligatorio. De ahí que yo quisiera recordar una frase muy conocida de Jorge Luis Borges, ¿sí? Él decía, el verbo leer, yo añadiría el de escribir, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. No podemos imponer a nadie que lea, ni tampoco le podemos obligar que nos responda. Continuamos. Ahora vamos a ver otro tema que también está vinculado con el texto literario. Es el hecho literario. El hecho literario lo vamos a definir como el encuentro entre los tres elementos más importantes que componen la literatura. Es decir, un autor que escribe un texto para que sea leído por un lector. ¿Sí? Antiguamente, lo único que importaba era el texto. ¿Sí? De ahí el hecho de que los libros que nos llegan o los textos que nos llegan de la antigüedad, muchos sean anónimos, porque en realidad no importaba tanto el autor. ¿Sí? Con el paso del tiempo, los escritores consiguieron ser reconocidos y consiguieron que su actividad se considerara una profesión. Entonces comenzaron a firmar sus obras y era muy importante ser reconocido como autor de determinados textos. Finalmente, ya en la era contemporánea, en el último siglo, diría yo, se empieza a comprender la participación fundamental del lector en el hecho literario. Y es la estética de la recepción quien pone en primer lugar, diría, el papel fundamental del lector en el hecho literario. En realidad, todos los elementos son importantes, no es que el lector sea más importante que el autor, todos tienen la misma importancia, pero si el lector no lee el texto, no se concreta el hecho literario. Un autor escribe para ser leído, si no, su actividad queda en medio del camino. Entonces, el escritor pone pistas en el texto y va dejando vacíos para que el lector, con su participación activa, complete esos vacíos, partiendo justamente de esas pistas, de esas huellas que ha impregnado el escritor para que no nos perdamos justamente y podamos completar este mundo. Entonces, este mundo imaginario que se construye en la mente primero del autor, tiene que terminar de construirse en la mente del lector. Entonces, el hecho literario justamente va a ser entonces ese encuentro entre autor, texto y lector. ¿Comprendido? Bien. Vamos ahora a abordar otras características que van a distinguir el lenguaje que se utiliza en la literatura, porque no es el mismo que utilizamos cotidianamente. ¿Sí? Si yo escribo un cuento contándolo como lo contaría mi vecina de la esquina,
no estoy haciendo literatura. Acuérdense que una de las características importantes de la literatura era la forma de ser escrito, el cómo. Entonces, este lenguaje literario, al ser tan particular, va a generar 4 características importantes. La primera es la polisemia. Un texto literario no tiene un único significado. Si nosotros analizamos etimológicamente la palabra polisemia, vamos a encontrar poli, muchos, semia, sema, significado, contenido semántico. Es decir, una de las características más bonitas que tiene el texto literario es la posibilidad de provocar distintas interpretaciones gracias a esos vacíos que hablábamos recién, a esa ambigüedad que el autor puede plasmar en su texto para que el lector pueda ir por uno u otro camino. ¿Sí? En las clases es muy bonito cuando conseguimos un texto polisémico porque genera la discusión, que es una de las cosas más interesantes en las clases de literatura, poder discutir frente a distintas interpretaciones. Ahora bien, eso no quiere decir que yo pueda interpretar de cualquier manera el texto literario. ¿Sí? Porque hemos dicho, en el texto literario hay pistas, hay huellas, y a partir de esas pistas, a partir de esas huellas, yo puedo inferir una interpretación. Si yo no puedo fundamentar con partes del texto mi interpretación, eso va a ser una interpretación no válida. Entonces, ojo, muchas interpretaciones, pero no cualquier interpretación. La segunda característica que vamos a ver es la connotación. ¿Sí? Connotación sería lo contrario a denotación. ¿Sí? Cuando surge una palabra, esa palabra se carga de significado. Ese significado es el significado denotativo, ¿sí? Que lo podemos encontrar fácilmente en un diccionario. La connotación es cuando nosotros agregamos a ese significado denotativo un plus, ¿sí? Una característica más que no estaba planteada en el significado denotativo. Por ejemplo, algo muy común en nuestro país, la palabra político. La palabra político generalmente está cargada de un plus de corrupción, lamentablemente para muchas personas. Habrá quien no lo cargue y siga pensando en el significado denotativo de persona que trabaja por el bien común, ¿sí? O la palabra modelo, que se connota negativamente como mujer bonita y medio tonta, ¿sí? Esos son plus de significados que parten de la subjetividad de la persona. Entonces, el texto literario va a estar plagado de connotaciones que van a partir del autor, ¿sí? Le va a cargar plus a una palabra, ¿sí? Armando metáforas, por ejemplo, y también va a tener por parte del lector una connotación subjetiva cuando lo lea y vaya cargando, de acuerdo a su propia experiencia, alguna de las palabras que vaya a encontrar. La tercera característica es la autorreferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que este mundo imaginario que construye el autor tiene que tener referentes, como todo lo que existe en el mundo, ¿sí? Pero mientras más alejado esté del mundo real, ese mundo construido por la imaginación del autor, va a tener que detallarlo cada vez más, ¿sí? Si nosotros hiciéramos una clasificación de acuerdo a la cercanía o lejanía que tiene el mundo inventado con la realidad, diríamos que los textos más cercanos a la realidad son los textos realistas, que no van a necesitar tanto autorreferencia, porque como estamos hablando sobre bases reales, el lector inmediatamente
va a comprender y va a poder hacerse la idea de este mundo imaginario. En cambio, si nosotros nos alejamos mucho de la realidad y armamos un mundo que se llama maravilloso, van a haber seres, situaciones, objetos que no existen en la realidad. Entonces lo van a tener que describir mucho más detalladamente para colaborar con el lector y que pueda hacerse la imagen de este mundo nuevo y absolutamente desconocido para él. En el medio de los dos mundos, del mundo realista y del mundo maravilloso, tenemos el mundo fantástico, que tiene como característica el que comienza dentro de un ámbito realista, donde el lector puede reconocer elementos propios del mundo real, pero de pronto irrumpe un acontecimiento, un hecho extraño, sobrenatural, que escapa las leyes de la razón y de la lógica. Entonces ahí habrá momentos en que va a necesitar la autorreferencia y momentos en que no. Por último, tenemos como característica del lenguaje literario la capacidad de provocar intertextualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un texto siempre puede remitir a otro texto, ¿sí? A través de una cita textual, a través de una mención a un personaje que ha sido ya inventado por otro autor. Bueno, hay diferentes ejemplos. Lo que sucede es que cuando el lector va leyendo el texto, inmediatamente al leer una palabra, una frase, una descripción, se da cuenta que le hace acordar a otro texto. Y esa relación que se establece se llama intertextualidad. Obviamente, mientras más competencia literaria tenga el lector, más posibilidades va a tener de captar esa intertextualidad. Porque si no ha leído el libro citado o el guiño que le hace el autor presentando un nombre o un personaje o una situación similar a otra de otro texto literario, si el lector no lo ha leído, esta característica se le va a escapar. Bien, continuamos entonces para ya finalizar nuestra clase con una frase que me gusta mucho de Yolanda Reyes. Ella dice: el sentido de la experiencia literaria consiste en construir esas habitaciones donde los sueños se encuentran con la realidad y donde es posible que cada quien invente su propia vida. Bien, con esta frase me despido y por supuesto los espero. Hasta la próxima. Chao.